un poco disfónico, pero estoy seguro que el Señor nos dará las fuerzas para predicar su palabra fielmente. Voy a empezar, tengo la Reina Valera 60 y voy a hacer inicialmente la lectura. Tiene como subtítulo El juicio de Jehová sobre la tierra. Y les pido que me acompañen allí en sus Biblias. Claro que sí. Isaías capítulo 24. Primero quisiera hacerles un pequeño contexto de este libro, de este profeta. Este está escrito más o menos entre el año 700 y 681 antes de Cristo. Y en este momento el profeta tiene un ministerio muy, pero muy delicado, aterrorizante, el cual es predicar a la nación de Judá acerca del exilio que van a tener, el cautiverio que van a tener, pero la respuesta de este pueblo siempre por parte de Dios iba a ser nula. Tenía que predicar a diestra y a siniestra el arrepentimiento y el juicio venidero, pero ningún israelita lo iba a escuchar. Qué terrible ese ministerio, ¿no? Y en el capítulo 6 el Señor lo escoge y Él dice, pobre de mí que soy de labios impuros en medio de una nación con labios impuros, y tú, Señor, me has escogido. Y lo escoge para llevar a cabo esta tarea. Así que capítulo tras capítulo lo que hace es llevar al pueblo a conocer su condición, el cual es pecaminosa. En el capítulo 1, en los versículos 8 en adelante, el profeta habla que ya el Señor está hastiado de sus oraciones, de sus fiestas de luna nueva, de sus ofrendas, de sus holocaustos, que son abominación delante de Él. Ya en el capítulo 2 y en adelante viene a hablar del el día del Señor. Se reitera mucho en Isaías esta palabra, esta frase, el día del Señor. Hoy, por la misericordia del Señor, vamos a estudiar, y le he puesto por título a esta predicación, Gloria al justo. Gloria al justo. Así que, por favor, el profeta Isaías muere aserrado, partido por la mitad. En su predicación estuvo también desnudo y definitivamente nadie le presta atención a su mensaje. Espero que esta mañana no sea yo un Isaías. Versículo 1. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada a su ama, como al que compra al que vende, como al que presta al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. La tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Isaías 24, y vamos en el versículo 6, que no pasa nada. ¿Sabes algo que me gustó de la interrupción de Isa? Que por mí la hubiese dejado hablar, y ella dijo algo muy importante, y dijo, habemos pocos cristianos, y una de las características de un cristiano es que está sediento por la palabra, y según Isaías 66 versículo 2, tiembla al escucharla. Vamos en el verso 6. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta.
porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles. En las orillas del mar sea nombrado Jehová, Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Verso 17. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere en medio del foso será preso de la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona en los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Amado Padre, por favor renueva mis fuerzas. Padre, por favor ayúdame a predicar a este justo, el cual es digno de toda gloria y alabanza. Padre, por favor, permite que nuestros corazones caigan rendidos ante ti en esta mañana. Por favor, ayúdanos, somos débiles, frágiles, incapaces de comprender tu verdad y vivirla para tu gloria, si no es por la influencia de la gracia y de tu Espíritu Santo. Por favor, permíteme predicar con fidelidad tu mensaje y ayúdanos a todos tener una mente dispuesta, unos oídos destapados y un corazón con una tierra fértil. Perdona nuestra maldad, Señor. Te imploro por fuerza, te necesito, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Este sermón está dividido en 5 partes. Vamos a hablar sobre la destrucción de la tierra. Vamos a hablar, si me regala la siguiente, porfa. Vamos a hablar de la destrucción de la tierra, de las consecuencias del pecado, del remanente, de pobre de mí y de los tiempos futuros. Estoy seguro que cada uno de estos aspectos podríamos aquí predicar un sermón muy tranquila y profundamente. La destrucción de la tierra empieza en el versículo 1 y es completamente claro quién la destruye. Hace poco nuestro hermano, quien nos dirigía en la cena del Señor, nos decía que solo hay alguien que va a destruir la tierra, y el versículo 1 lo dice muy bien. He aquí que ¿quién? El Señor vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a los moradores de la tierra. Es definitivamente inminente la destrucción de la tierra. Nadie podrá correr, nadie podrá en verdad evitar esta destrucción. Nos preocupamos muchas veces de que un COVID pudo haber destruido muchas naciones, de una pestilencia, de una peste, que viene un tsunami, que viene un huracán, que viene un terremoto, que vienen temblores, que viene guerra. Pero definitivamente nada de eso destruirá la tierra. Nada, ni una bomba atómica, ni nada que el hombre pueda hacer. Nuestra preocupación no debe estar en ser ambientalistas y proteger enteramente lo que va a ser destruido. A decir verdad, cuando tú haces una reunión y compras vasos desechables, ¿lo compras para ser reutilizado?
¿Has visto alguna mujer o varón que haya servido un vaso desechable, sirva Coca-Cola, vaya y lo lave para después volver a servir Coca-Cola, lo guarde y vuelva, lo lave para servir otra vez Coca-Cola? Pues a decir verdad, y más con los últimos tiempos, que hay personas meticulosas, cuidadosas, en que no toman vasos de otras personas aunque hayan sido lavados, pues ¿qué pasa con esos vasos? ¿A dónde van a ser desechados? Por consiguiente, ¿por qué seguimos poniendo nuestra confianza y nuestra fe y nuestra fuerza en lo que es desechable? Lo cual es este mundo. Ahora, veamos cómo es que va a ser destruido. Vamos a Pedro, por favor. Si quieres seguir, por favor, la primera. Vamos a ir a segunda de Pedro capítulo 3. Y allí en este texto, el apóstol Pedro nos declara consistentemente cómo es que va a ser destruida la tierra. Y está desde el versículo 10 al 14. Y utiliza esta misma expresión del profeta Isaías. En un momento vamos a llegar a ver y escudriñar muy bien qué es eso del día del Señor. Pero aquí dice el versículo 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay, ¿cómo serán? Quemadas. Así que esto es tremendo, porque los cielos y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y si ese texto lo llevamos a la luz de este otro, los cielos dice que pasarán con grande estruendo. No habrá persona que pueda escaparse de eso. En Isaías dice que la persona que quiera huir de esta palabra se podrá meter a un foso, pero allí en el foso será alcanzado. Y cuando salga del foso va a ser atrapado por una red, porque es imposible evadir la destrucción terrenal de este siglo. Es imposible, no habrá forma. Muchísimas gracias, hermano. Que el Señor te bendiga con muchos hijos. Muchas gracias. Y por consiguiente dice que los elementos ardiendo serán deshechos. Así que ¿será destruido por una pestilencia? ¿Será destruido por una inundación? El Señor lo promete desde Génesis, ¿lo recuerdas? Capítulo 6. ¿Por qué será destruida? Por fuego. Y yo no sé si han escuchado este tipo de personas que dicen a nivel de una experiencia sublime, y dicen que hablan lenguas y ven visiones y profetizan, todo porque el fuego del Espíritu Santo los consume y que sienten un calor y un fervor. Yo de esas personas tendría cuidado de hablar con fuego, porque si en verdad van a sentir un fuego, va a sentir un fuego que no va a ser lleno en verdad de sueños y visiones, sino de dolor y de terror. Así que esta destrucción es inminente. Versículo 11: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Aquí está la palabra, esto es desechable. Y uno no debe en verdad atesorar lo que es desechable. Para nada, sería un necio al hacerlo. Dice en la Reina Valera un signo de exclamación: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no hemos de estar en este momento viviendo conforme a la piedad que es en el Señor? Versículo 12: esperando y apresurándonos para la venida de Dios, del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Esto es terror. Este capítulo de Isaías es una palabra aterrorizante, terrorífica para todo aquel que no está en el Señor. Pero sí es una palabra de ánimo, de esperanza, de gozo, de gloria para los que esperamos en Cristo Jesús. Porque en ese sentido yo ya estoy entendiendo que mi diario vivir no debe ser enfocado a atesorar tesoros aquí en la tierra, sino a atesorar tesoros en el cielo.
¿Y qué tipo de tesoros? Para ser un poco más práctico. A veces los cristianos tendemos a ser muy dados a odiar lo físico, pero que si alguien me quiere regalar otro viaje a Santa Marta, yo lo acepto. Claro, hace muy poco, hace 3 meses, por la misericordia del Señor, los hermanos de la iglesia, a este siervo inútil, le regalaron un viaje a Santa Marta. Para mí fue aterrorizante ese viaje, porque no soporto el hecho de dejar de ir a predicar la palabra por estar rascándome el ombligo en una playa. No es de mi petición, no es de mi gusto, pero allí el Señor me enseñó muchísimas cosas. Fui a predicar a Santa Marta, Aposento Alto, a una nueva obra que están tratando de fortalecer allí, que se llama 11 de noviembre, también de Aposento Alto. Y allí tuve una enfermedad y desde hace 4 meses estoy con una lesión, haciendo gimnasia, acrobacia me caí, hice casi 3 mortales adelante y caí en la cervical, tuve una ruptura de fibras musculares y nerviosas. Y allí por el calor pues se expandió, así que fui 10 días de paseo, de los cuales 8 permanecí enfermo. Pero definitivamente mi alma no se quiere aferrar a nada de esas cosas, sin decir que el deleite y el disfrute del Hijo de Dios sea pecaminoso, para nada. Pero cuánto mejor aún, si puedes disfrutar, invita a alguien que muy seguramente no tiene la forma ni los medios de hacerlo. Y que en ese tiempo de descanso no pienses en hacer nada, sino por el contrario, meditar en la palabra del Señor y predicar a diestra y siniestra el mensaje de salvación. Seguimos con el versículo 13. Dice, pero nosotros esperamos según sus promesas. ¿Qué esperamos? Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora. Mira, si te das cuenta, claro, decirle a un hombre que está aferrado a los tesoros de esta tierra que esto es desechable, pues ¿qué va a decir? Ay, usted es un fanático, no me venga con eso, es que yo lo que necesito es plata y seguir exportando o importando. No puedo cerrar mi negocio por lo que tú me estás diciendo. Y yo no te estoy diciendo que cierres tu negocio o dejes de trabajar, pero definitivamente para el Hijo de Dios tenemos una promesa y una esperanza llena de esplendor. Y es un cielo nuevo y una tierra nueva, llena de justicia. Esa justicia se revela donde hay rectitud, hay esperanza y está fuera de todo dolor o tipo de maldad. Versículo 14. Y aquí viene entonces qué debemos hacer frente a esta destrucción inminente de la tierra. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, esto es para los creyentes, estando en espera de estas cosas, o sea, nosotros qué debemos esperar, la destrucción de la tierra. Esperando estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Eso en pocas palabras, ¿qué quiere decir? Que hoy tú debes anhelar la santidad que es en el Señor, irreprensible y sin mancha. ¿Sabes a mí que me aterroriza en verdad mucho delante del Señor? Saber que hermanos están sirviendo y están viviendo en pecado. Yo batallo demasiado con eso y clamo al Señor en mi intimidad porque el Señor saque a la luz las cosas que están en lo oculto. No podemos, en verdad, vamos para un campamento y entonces no tenemos alabanza y le digo, vea, pero yo tengo un primo que toca bien el piano. ¿A mí qué me importa que toque bien el piano? Yo no necesito un pianista. Lo que debe estar en la alabanza es un corazón que tema a Jehová reverentemente. Así solamente toque con un dedo y haga do, re, mi. No me importa, pues no hay músicos, cantamos a capela. Hay un hombre, Usa, que David metió el arca del pacto en una carroza jalada por bueyes, empezando que ya lo había hecho mal. Y se trastornó los bueyes y el arca del pacto casi que se cae. Y Usa, con muy buena intención en su corazón, dijo, ¿cómo se puede caer el arca del pacto? Y la tocó para que no se cayera. ¿Qué le pasó a Usa? ¿Qué le pasó a los 2 hijos de Aarón que presentaron fuego extraño delante del tabernáculo? Se murieron. ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira que mintieron? ¿Por qué tomamos tan ligero el servicio delante del Señor?
Si eres hijo de Dios, pero estás deleitándote en el pecado, no levantes una silla. No desprecies la santidad del Señor. No pongas en poco su grandeza y su majestad. Esto es delicado. Y mientras estamos sentados, vayamos prontamente al arrepentimiento, porque esto en donde estamos va a pasar. Pero algo nos demanda el Señor, y es ser irreprensibles y sin mancha ahora mismo, no mañana, no más tarde, ya mismo. Y por eso, Padre, venimos ante ti, clamando por tu perdón. Tú eres fiel y justo, Señor, y te imploro que perdones esta tu iglesia de Cajicá Aposento Alto. Por favor, ayúdala, Señor, a ser diligente. Permite, Señor, por tu mano que sean levantados obreros, ancianos, diáconos, predicadores, maestros, siervos útiles. Por favor, Señor, levanta obreros temerosos de ti. Haz tu obra en esta iglesia. Por favor, Señor, quita el pecado en medio de ellos. Tú abominas el pecado, es contrario a tu carácter. Por favor, ten misericordia y limpia a esta tu grey. En el nombre de Jesús. Amén. Sigamos con el siguiente punto y es las consecuencias del pecado. Volvamos a Isaías, por favor. Isaías 24. Y allí en Isaías 24, en el versículo 5, Santiago, si por favor me ayudas a leerlo. Esperemos que todos estemos allí. Gracias, hermano. 24, versículo 5. Sí, no hay problema, hermano. Sí, Señor. También la tierra es profanada por sus habitantes, porque traspasaron las leyes, violaron los estatutos, quebrantaron el pacto eterno. Gracias, hermano. Y esta tierra va a sufrir, está sufriendo, gime con dolores de parto. Y no es porque el Señor esté equivocado o porque su justicia sea errónea. Esta tierra gime por el pecado de la humanidad. ¿Recuerdan en Noé que el Señor dijo, ya me arrepiento de esta generación? Sus pensamientos eran de continuo el mal. ¿Será que somos distintos? Porque según los puritanos, todo hombre de Dios está en guerra todos los días, en la lucha y en la batalla interna de no pecar delante del Señor, de someter esta carne y de en verdad vivir para la gloria de Dios. O hay persona que ya está libre de todo pecado y mancha y se deleita en la luz admirable de la santidad. No lo hemos alcanzado, pero dijo Pablo, prosigo a la meta, allá al supremo llamamiento, no vuelvo atrás. Debo permanecer allí con mis ojos en el Señor. Y claro, la consecuencia de esto es terrible porque han violado el pacto eterno o el pacto sempiterno, que también significa eso, el pacto eterno. Ese pacto eterno está en Génesis 17, que dice: el pacto incluía la devoción a la ley moral de Dios. Ese pacto asimismo incluía la salvación por fe, incluía tener al único Dios verdadero como deidad, incluía vivir solamente para su gloria, incluía confiar en sus planes, deleitarse en su provisión, la cual es suficiente. Pero toda la nación, ¿qué hizo? A una se desviaron, a una le dimos la espalda, dice Isaías 53, en primera persona del plural. Nosotros lo despreciamos, nosotros nos desviamos, pero Él cargó toda nuestra iniquidad, por nosotros se hizo pecado, solo por nosotros. Y claro, recordemos, a veces somos muy ligeros y tibios a definir el pecado. Y lo que el pecado se define literalmente es errar al blanco. Entonces allí hay una diana. A mí en el ejército me fue muy mal en la diana, porque por el ojo derecho veo borroso. Entonces cuando fui a darle a la diana, dijeron: el que le dé 6 de 10 puede salir de permiso. No le di ni a 3.
e intenté darle por el otro ojo y me metí un culatazo, el fusil, ¡pah!, me dio durísimo en el hombro. Y yo, vale, no pasa nada, no pasa nada. Y allí está la diana. Entonces pretendemos que el pecado es solamente tirar de la flecha el arco, soltarlo y errar al blanco. Pero eso no es pecar. Te voy a mostrar qué es pecar. Está la diana, tú tienes el arco tensado por tu flecha, lo tensas lo que más puedes y con tu voluntad y una mente consciente de lo que estás haciendo, diriges tu mirada ahora hacia el Señor y lanzas tu flecha. Eso es el pecado. Eso es lo que llamamos pecado, y en lo cual todos debemos en verdad con la mente entender lo que estamos haciendo, que es abominable delante del Señor. En el corazón debemos quebrantarnos y ser aplastados por el peso de su santidad, y con nuestra voluntad debemos clamar por la gracia influenciable en nuestra vida para poder salir adelante, arrepentirnos y dejar de pecar, dar un giro de 180 grados. De 170 no sirve para nada, de 180, y decir: yo quiero de ti, Señor, esto es lo que quiero, no quiero nada más. Eso es con relación a lo que se refiere a las consecuencias del pecado. Y leamos por favor el versículo 6. Dice: por esta causa la maldición consumió la tierra, la maldición del pecado, de la desobediencia, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. ¿Eso qué quiere decir? Que no mueren todos los hombres, sino que vamos a pasar al tercer punto, y ese tercer punto es que hay un remanente. Esa palabra remanente es los que quedaron, los que fueron apartados. Y levante la mano el que ha sido apartado para la gloria de Dios. No por nuestras obras, dice Efesios, sino por gracia, por medio de la fe. Así que si tú estás hoy acá, no es porque tu hermana o tu tío o tu primo te invitó y te hizo venir. Tú estás aquí por la providencia soberana, intencional de Dios. Y en eso nos debemos regocijar. La predicación debe ser un punto fundamental en el culto a Dios. Y tú lo debes anhelar, porque si haces parte del remanente, mira lo que tiene esa característica. Ahora, antes de leer esto, vayamos al versículo 14, 15 y 16. Allí es donde, después de toda esa ruina, donde el trago sabe amargo, en donde no hay fiesta, ahora mira lo que dice: estos, ¿quién es? El remanente. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces: glorificad por esto a Jehová en los valles. En las orillas del mar sea nombrado Jehová, Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos que dicen: gloria al justo. Ese es el remanente. Y yo quiero que nos hagamos una evaluación exhaustiva en este mismo momento, si tú y yo hacemos parte de ese remanente. Porque ese remanente es el que va a estar aquí cantando esto después de que toda la tierra sea consumida. Y cuando hayan cielos nuevos y tierra nueva, solo el remanente va a estar de pie desde los confines de la tierra diciendo: gloria al justo. Eres digno de alabanza, tú eres santo, santo, santo. No nadie más, ya no hay posibilidad de que haya nadie más. Ahora dice la palabra: probaos y examinaos a vosotros mismos si en verdad estáis en la fe. Porque para ser cristiano, parece ser que hoy día solo se necesita entrar a una iglesia cristiana. De la misma forma, entonces diría que entro a un garaje y soy carro. Pero eso es absurdo. No tiene en verdad lógica alguna. ¿Sabes? Lastimosa y lamentablemente he visto cómo personas usan este precioso texto, se saben de memoria versículos, asisten a culto, sirven en algún ministerio visible, ofrendan, toman la cena del Señor, pero esas mismas personas van directo para el infierno. Esto no es un juego. Evaluémonos. Estas son algunas características que encontré para poder evaluarnos y decir: ¿será que estoy permaneciendo en el Señor? ¿Hago parte de ese remanente? Odia el pecado.
¿Cómo está tu vida delante del pecado? No mires el pecado del otro, porque eso es muy fácil. Mirar la paja del ojo ajeno, pareciera que naciéramos con maestría y doctorado en ello. Pero si alguien nos dice algo, puedo refutar de inmediato lo que me dijo. Puedo mirar el pecado, vea cómo vino, vea cómo se viste, vea, ese no dio ofrenda y dizque ese tomando la cena, ese ni se congrega, ese no va a las reuniones, a las 5:30 se levanta a las 8. Pero ¿y tú qué estás haciendo? En verdad, ¿qué haces en tu intimidad? No pretendas que el Señor no te está viendo, porque los ojos del Señor están sobre todos. Él es omnipresente, Él es omnisciente, todo lo sabe. Tus pecados presentes, pasados y futuros, todo lo sabe. Tú no te puedes alejar de Él, no puedes huir de Él. Jonás lo intentó, ¿y qué le pasó? Adán y Eva lo intentaron, ¿y qué pasó? Ahora, ¿en verdad alguien en este momento quiere huir del Señor? Deberían más bien huir del pecado. Eso es lo que debemos hacer. Cualquier tipo de pecado, evalúate. ¿Qué estás viendo en tu celular? Ese aparato, en verdad, yo trato de utilizarlo la menor cantidad de tiempo posible. Parece ridículo, pero hace unos meses dejé de entrar al baño con el celular. Y no porque estuviese, gracias al Señor, viendo cosas inmundas, pero definitivamente estaba perdiendo mi tiempo. Normas en mi casa: no se entra al baño con celular, no nos acostamos con el celular prendido, no tenemos el celular en la mesa y los niños no cogen celular. Cuando estamos en reunión familiar no hay celular por ningún lado. Punto. Esto destruye. Yo he estado en medio de matrimonios que se destruyen por esto, tratando de dar consejería, cuando ya no hay nada que hacer, humanamente diciéndolo, ¿no? Así que, ¿qué estás viendo en la intimidad de tu cuarto, de tu habitación, del baño? Hay mujeres que dicen: ay, pero yo no veo nada malo. Sí, pero ves lo que estás haciendo, estás perdiendo tu tiempo. Debes ser buena administradora de tu tiempo. Vivir sabiamente, no como los necios. Así que odio al pecado. Perseveran hasta el fin sin que su amor se enfríe. Ay, pero estoy cansado de la iglesia. ¿Y has perseverado para amarla? No, me voy a ir de mi casa porque estoy cansado de la situación. ¿Y has perseverado porque las cosas estén mejor? Estoy cansado de mi matrimonio, me voy a divorciar. ¿Has perseverado en ello? Después dice: temor reverente para no apartarse del Señor. Y aquí quiero dejar algo claro. Hay un texto en Corintios que se malutiliza diciendo que hay cristianos carnales. ¿Cómo puede ser eso? La Biblia es muy clara: o das fruto o no das fruto. Es muy sencillo: o cielo o infierno, o blanco o negro, o eres del Señor o no eres del Señor, o tienes el Espíritu de Cristo o no lo tienes, o vas para vida eterna o vas para condenación. No hay más. Y eso sí, viene una pregunta: ay, pero ¿y entonces esas personas que por años han servido y de repente se van y nunca vuelven? Pues nunca han sido. Porque si son del Señor, ¿qué pasa? Nosotros, los hijos de Dios, no tenemos un padre negligente. Un padre diligente ve a su hijo pecar y ¿qué hace? Lo corrige, lo azota. Y ese momento no va a gustar, pero trae un fruto apacible de justicia y de santidad. Sin disciplina no hay santidad. Después continúa: firmeza en la fe. ¿Y cómo crezco en la fe? Ay, es que puede orar usted, que es que a usted el Señor sí lo escucha. ¿Pero qué estás diciendo? Si tienes fe como un grano de mostaza, ¿qué pasará? Pero esa fe, ¿sabes qué pasa? Que crece por el oír. ¿Y el oír? Su palabra de Dios. Pero pasamos más tiempo en el celular que en la palabra de Dios. Hoy día, personalmente, a Jason entra en cuestionamiento el sentarme a ver una película 2 horas y media, porque automáticamente mi alma gime y mi alma está quebrantada por ti, Señor, no por las películas de este mundo.
pero qué aburrido se está volviendo Jason. Pero glorifica al Señor. Sigue, no desmayes. Después continúa, se aman los unos a los otros. Qué difícil eso, ¿no? Qué difícil cuando a uno lo escupen, lo tratan mal, lo desechan, lo desprecian, y aún así debemos amar. Pues ese es el amor genuino. Y para poder amar de esa forma se necesita humillación, se necesita ruego, clamor, oración, se necesita ser pisoteado, pero asimismo restaurado por las manos del alfarero que todo lo hace perfecto. Cuando te cueste amar, piensa en esto: Cristo ya te amó con todos tus defectos, los cuales te llevaban a condenación eterna. ¿Quién eres tú para no perdonar y amar a alguien más? ¿Qué te crees? ¿Te crees de mejor familia? Pues si te crees de mejor familia, ama sin restricción alguna. No tengas miedo a amar. Él verá. Yo me concentro en amar. Él verá qué hace con ese amor. No me importa lo que haga con ese amor, pero yo no voy a dejar de amar. No me importa. Pero es que entre más lo amo, más me hiere. No, no es verdad. Si tú lo amas bíblicamente, el que se está hiriendo es él. Tú estás creciendo. Después dice: obediencia y reverencia a su palabra. 66:2. A este escucho, al que es humilde y contrito de corazón y teme al oír mi voz. Hay prédicas en donde la gente sale feliz de culto y le pregunto cómo le fue. No, estuvo muy chévere, estuvo bien. Nos fue entonces mal en la predicación. Nehemías con Esdras predicaron la palabra después del exilio, desde la mañana hasta el mediodía. ¿Y sabes qué hizo Israel después de escuchar todo ese tiempo la ley? Lloraba. No reían ni saltaban, lloraban. Ese es el objetivo: que mi corazón no siga siendo el mismo después de este mensaje y que Cristo sea exaltado en medio de nosotros. Santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Sigue las pisadas de Jesús. Hay una historia que me encanta muchísimo, porque está predicando, sanando, y de repente dice: súbanse a la barca, chicos, vámonos para estar solos un poco. Y todos se suben y Jesús se sube con él y van por la orilla del mar, dizque a desplazarse a un lugar donde esté desocupado para ellos descansar. Pero toda la gente se dio cuenta hacia dónde iba Jesús y sus discípulos, y corriendo llegaron a donde iba a llegar Jesús. Y cuando él llegó, levantó la mirada y vio a la multitud y vio que eran ovejas desamparadas, como si no tuvieran pastor. ¿Y sabes qué empieza ahí? Empieza un sermón precioso del Señor Jesús. ¿Qué dirían los discípulos? Señor, no hemos comido, no hemos descansado. Pero desde el púlpito enviamos a los predicadores a descansar. Enviamos a los pastores a que se vayan 30 días de vacaciones. ¿Qué es eso? Ya tendremos tiempo de descansar. El pastor por sí solo nunca será pensionado. ¿Por qué? Porque ya firmamos un contrato en donde la vida eterna nos espera. Hasta el cansancio, hasta el último aliento, mi corazón y mi boca quiere decir: mi Redentor vive. Después continúa: adora en espíritu y en verdad. Si no estás sumergido y lleno de la palabra del Señor, nunca vas a poder adorar de esa manera. Debemos adorar con entendimiento. Podríamos estar cantando canciones pecaminosas por falta de entendimiento. Proclama el mensaje de la cruz, y aunque no seas evangelista, tienes la obligatoriedad de delante del mundo proclamar a Cristo, testificar de Cristo. Basta de esos comentarios: no, yo no le digo a nadie nada, pero pues yo con mi testimonio. Con tu testimonio todos se van a ir para el infierno. Con tu testimonio nadie es salvo. Olvídate. Si no predicas a Cristo, nadie será salvo. Tu testimonio es muy bonito, pero de nada sirve para la salvación. Claro, y está primera de Pedro capítulo 3, en donde le dice a la esposa: claro, si tu marido ha escuchado la palabra pero la ha desechado, con tu conducta casta y respetuosa le vas a ganar. Pero eso es para un contexto de un marido que ya ha escuchado el evangelio y lo ha rechazado. Y ahora, ¿qué necesita? Verte a ti vivir como una hija de Dios.
Vamos al cuarto punto. Y este cuarto punto es pobre de mí. Versículo 16 de Isaías 24. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. E Isaías dice: mi desdicha, ay de mí. En la Nueva Biblia de las Américas dice: pobre de mí, ay de mí. Y definitivamente en la NTV dice: sin embargo tengo el corazón cargado de angustia, lloren por mí porque me estoy marchitando. ¿Por qué Isaías, en medio de todo este terror, después de que el remanente glorifica al Padre, Isaías dice: ay de mí? Miren, cuando yo leí por primera vez el capítulo 24 de Isaías, no tenía la más mínima idea del mensaje central. No lo entendí y clamé. Y después de a lo mejor unas 30 veces de haberlo vuelto a leer, por fin empecé a entender cosas. Y aquí Isaías lo que nos está diciendo es que Isaías no puede disfrutar la alabanza con aquel remanente por el dolor que tiene en su corazón por todas las personas que serán condenadas. Ay de mí. ¿Tú cómo estás en este aspecto? ¿Sufres por tu alma cuando peca? ¿Sufres por las almas que están a tu alrededor que van directo al infierno? ¿Sufres por ese hijo, ese hermano, ese tío, ese padre que en este momento anda esclavo del pecado, lleno de maldad, consumido en la iniquidad? ¿Se te estremece algo o vienes a la iglesia con total gozo dejando a tu familia morir en casa? Una vez juzgaron a una mujer porque no se congregaba, pero nadie sabía que detrás de toda esa situación era un hombre inconverso que le pedía a su mujer que por favor pasara la mañana con él porque era el único tiempo de su trabajo donde podía estar en casa. Después de unos buenos años, ese hombre clamó al Señor: gracias, esposa, me mostraste a Cristo. ¿Tienes en verdad dolor por las almas? ¿Te pasa que te subes a un bus o a un taxi y deseas hablarle a alguien de Cristo? ¿O pasas por alto todo y te metes a tu celular y como si nada? Porque aquí Isaías está clamando. Y quiero leerles un texto que no puse en pantalla. Y este fue un texto que poco a poco fui escribiendo y que poco a poco pude disfrutar en su escritura y que poco a poco taladra mi corazón todos los días. Cada vez que despierto es una de las primeras cosas que pienso antes de ponerme de pie. Mientras estamos llevando a cabo las clases de circo o de fútbol de salón, es lo que clama mi corazón. Cada vez que voy a predicar es lo que desea mi ser. Y es un escrito que dice: se amara inmensamente la salvación. Y dice lo siguiente: si creyere firmemente, como millones dicen creer, que el conocimiento y la práctica de la cristiandad influencia radical y eternamente la vida, la cristiandad significaría todo para mí. Me apartaría de toda diversión terrenal como si fuera escoria, de las preocupaciones terrenales como algo inútil, y de las ideas y sentimientos temporales como futilidad, o sea, sin valor, sin importancia. Cristo sería mi primer pensamiento al despertar y mi último pensamiento antes que el sueño me venza. El cansancio no sería impedimento para interceder en oración y ruego a la madrugada. Trabajaría solo por y para su causa. Consideraría que un alma ganada para el cielo valdría una vida de sufrimiento. Las consecuencias de esta tierra nunca influenciarían mis decisiones por Cristo, ni sellarían mis labios ante cualquier alma. La tierra con sus alegrías y sus tristezas nunca ocuparían el primer lugar en mis pensamientos. Me esforzaría al máximo en considerar exclusivamente la eternidad y las almas inmortales alrededor, prontas a ser eternamente felices
o eternamente desgraciadas. Y mi predicación a diestra y siniestra todos los días sería: mi Redentor vive. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Porque Isaías clamaba, gemía, ay de mí. Ese ay de mí es cuando su corazón se estremece. Ese ay de mí también lo dicen varias personas en la Biblia cuando ven un ángel, cuando ven la presencia del Señor. Ay no, ¿por qué yo? ¿Qué quieres tú? ¿Cómo cae Moisés frente a la zarza? Eso es lo que pasa con ese ay de mí. Y para finalizar, vamos a leer el 21 y el 23 con relación a los tiempos futuros. 21 y 23. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Hay un estudio que se llama la escatología, y es el estudio de los tiempos futuros. Hay muchas personas que desconocemos muchas cosas, pero hay millones y millones que desconocen qué es lo que viene. Y quisiera resumirlo muy rápido. Cuando yo conozco la escatología, amo más a mi Señor. Y los tiempos futuros que voy a narrar a continuación son por convicción y estudio propio, pero asimismo en evaluación y en comparación son la misma declaración de fe de aposento alto. El primero, el regreso inminente del Señor Jesús por sus santos, el arrebatamiento. Es inminente. ¿Quién anhela esa venida ya? Pero sabes, mientras lo anhelas, ¿qué estás haciendo por las demás almas? Ese debe ser mi anhelo. No tanto, ven pronto, sino, ayúdame a predicar pronto, mientras vienes. Mientras vienes. Después, habrá sobre la tierra un periodo de tribulación de 7 años, en donde la iglesia, ¿dónde está? Ya está con el Señor. Ya está con el Señor Jesucristo. Al final de esa tribulación de los 7 años, pues se levantará Satanás y todos sus seguidores. Vendrá el último tiempo con ese anticristo. Y allí dice que Cristo ocupará el trono de David y se establecerá un reinado de paz, justicia y prosperidad que durará 1000 años aquí en la tierra. El reino milenial, donde Jerusalén será la capital de todo el mundo, donde se reinará con justicia. Ahora, en esa tribulación va a ser un tiempo estremecedor donde solamente 144,000 judíos evangelistas predicarán el evangelio a diestra y siniestra. Eso debe ser un tiempo increíble, brutalmente escalofriante. Después de ese reino milenial, al final del milenio, Satanás será suelto de su prisión, y esto llevará a la confrontación final de Dios con la maldad. Al final del milenio, todo será destruido, todo, absolutamente todo. Satanás será arrojado al lago de fuego y azufre, y Dios resucitará y juzgará en el gran trono blanco a todos aquellos que a lo largo de la historia rechazaron la gracia de Dios. Es allí cuando todos serán lanzados al lago de fuego, donde el primero que irá, ¿quién es? ¿Quién gobierna allá ese lago de fuego? El Señor, el Señor. Y por último, Dios traerá una nueva tierra donde morarán los redimidos, el remanente, el gran remanente, como un solo pueblo gobernado por el Dios Trino por siempre. Si mi esperanza está en todo esto, vuelvo a repetir, ¿por qué hemos de aferrarnos a esto desechable? Por el contrario, utilicemos todo lo que el Señor nos ha dado para su gloria. Todo lo que tenemos, todos los recursos que tenemos, para su gloria. Tienes una casa hermosa, invita a vecinos, sirve pan, alimento para los más necesitados.
Invita a tu familia, predica a diestra y a siniestra. ¿Tienes dinero? Ve a una biblioteca cristiana fiel. Compra un texto bíblico, ve y léelo con tu vecina todos los días. Empieza a ser discipulados. ¿Tienes buena economía? ¿Tienes buen flujo económico? Compra mercados, ve y dáselo a los pobres. Pero predica el evangelio. Si te da miedo predicar el evangelio, lleva a un evangelista o un predicador de aquí de la congregación. No vayas solo. ¿Quieres amar en verdad a los pobres? Ve y háblales acerca de Cristo. Por favor, hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo. Yo trabajé 13 años en un colegio público. A las 6 de la mañana ya estaba el dispensador ahí de droga, el dealer, ya listo para vender marihuana a los pequeños del colegio. Y el cristiano, ronque. Esto es terrible. Hay jóvenes en las universidades llenándose de basura filosófica y doctrinas huecas, y el cristiano no abre la Biblia. Para terminar, 3 implicaciones para que nos llevemos a casa. La primera es que el juicio de Dios no es injustificado, para nada. El juicio de Dios no es injustificado o cruel, sino que es la inevitable consecuencia de su santo y justo carácter y una parte necesaria de su gobierno. Hay personas, hasta cristianas, que dicen: ay, pero yo no comprendo por qué Dios es tan injusto, por qué deja morir a estos niños. Y personas no creyentes, hace poco tuve una conversación con una mujer así: yo no creo en Dios mucho, yo sí creo en Él, pero no mucho, porque hay tanta maldad. Entonces, déjame explicarte por qué. Su juicio no es cruel o injustificado, es simplemente la respuesta a su carácter santo, justo y recto. Ahora, Paul Washer dijo que si el Señor no castigara tanta maldad, la humanidad se destruiría así, por sí misma. Segundo, ay de mí si no predico el evangelio. Y esta gloriosa, en verdad, esperanza es lo que me debe impulsar cada día, motivo para levantarme y adorar al Señor, conocerlo cada vez más, porque esta es la vida eterna, conocerlo a Él y a su Hijo. Y tercero, Él volverá. Dice: la luna se avergonzará. ¿Saben por qué? Mira lo que dice Apocalipsis 21:23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna. Vamos a leerlo, por favor, pongámonos de pie. Vamos a leer unos versículos más. Apocalipsis capítulo 21. Pongámonos de pie, leemos y terminamos. Y vamos a leer desde el 22, por favor. Apocalipsis 21, versículo 22 al 27. ¿Por qué se avergonzará la luna en ese tiempo, en el estado eterno? ¿Por qué la luz del sol no servirá para nada? Leamos. 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amado Señor, por favor, detén la maldad de nuestros corazones. Aplaca nuestro orgullo, nuestra vanagloria, el pretender que en secreto estamos pecando y podemos seguir viviendo delante de ti como si nada pasara. Por favor, Señor, impúlsanos, ayúdanos, y te imploro en especial que traigas arrepentimiento en esta mañana a nuestros corazones. Si es tristeza que proviene de ti, que así sea, Señor, que haya dolor, que haya lágrimas,
Lo necesitamos, Padre. Perdónanos si salimos después de este mensaje pretendiendo que todo lo estamos haciendo bien, siendo yo el primero que te necesito, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, gracias al Señor por su palabra esta mañana. Muchas cosas para pensar, para meditar, pero gracias al Señor por esa palabra que es viva y eficaz. Nos vemos el próximo domingo, Dios mediante, en este mismo lugar. Todos bienvenidos. Sigamos creciendo, sigamos buscando el rostro del Señor y que Él siga siendo honrado y glorificado a través de nuestras vidas.